SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, Cuba, la otra emergencia, la económica. Esta es la calle en La Habana. Y mientras mantenemos en España un debate dialéctico absolutamente accesorio sobre lo que es una dictadura, pero conviene o no llamar dictadura desde el gobierno, mientras Pedro Sánchez, Pablo Casado, Almeida discuten. Es evidente que Cuba no es una democracia, no lo es. Yo lo quiero decir muy claramente. Cuba es una dictadura, no es una democracia. Y que nosotros siempre hemos defendido que desde luego en Cuba lo que hay es una dictadura. Quiero reiterar aquí mi deseo y esperanza de dar pronto, muy pronto a Cuba, la bienvenida a la comunidad de las naciones libres del mundo. Y olvidan, como la llamaron otros gobiernos. Mientras todo ese debate dialéctico se produce aquí, se está olvidando el debate económico. Así que hoy, en Hora 25 de los negocios, lectura de lo realmente importante, la crisis económica que se está llevando por delante a los cubanos, porque esto es lo que está ocurriendo. Hay tres factores que están explicando un estancamiento en Cuba que mantiene un ritmo de crecimiento del 2,4%, cuando necesita crecer al 7%. Este es el drama. Cuba y España, desde los años 60, tenían unos crecimientos similares que se han abierto y separado de manera dramática. España se ha recuperado, Cuba se ha estancado desde aquella época. Y tres factores explican lo que está ocurriendo. Ese 2,4% de crecimiento frente al 7% necesario. El primero, sin duda, una dictadura, un régimen que oprime a su población y que mantiene ahora esta situación en las calles. El régimen permite algunas importaciones con reventa de márgenes del 180-240% por parte de ese mismo régimen. Así que los bienes llegan a Cuba, pero no a los cubanos. Y esa es la primera clave de lo que está ocurriendo allí, una situación que mantiene bajo la opresión económica a la isla. Pero hay un segundo factor igualmente importante, y es el embargo que Estados Unidos impuso a esa isla en 1962, que dura ya casi 60 años y que ha resultado en lo que Fidel Castro describía como... El bloqueo no es solo la prohibición por parte de Estados Unidos de realizar cualquier tipo de comercio con nuestro país, llámese tecnología, maquinaria, llámese algo más, alimentos, medicinas. El bloqueo significa que a Cuba no se le puede vender ni siquiera una aspirina para aliviar un dolor de cabeza o un anticancerígeno que pueda salvar una vida. Esta es la segunda de las patas que explica la presión económica que hay sobre la isla. El detonante, la tercera y el catalizador definitivo, es la pandemia. El 76% de los ingresos que entran en Cuba entran vía turismo. Bien sea en A, bien sea en B, pero el 76% del dinero que mueve la isla, 3 de cada 4 dólares, son dineros del turismo. Con la pandemia, con el fin de la movilidad, con el fin de los viajes, con el fin del turismo, se ha acabado todo lo que entraba en Cuba. Y de momento, Cuba ha perdido su gran activo, el turismo. Cuba es auténtica. Así es mi Cuba, mi hermano. Y esa apelación al turismo internacional, que se había abierto en los últimos años especialmente. Tres factores que han llevado a Cuba a la ruina y a las calles a la protesta. Todas ellas ahora mismo están bajo cuestión. Sigue habiendo una presión para que haya un cambio de régimen en Cuba. Esa es la clave política. Sigue habiendo una necesidad de vacunación
en Cuba esa es la clave sanitaria para permitir la entrada de turismo, pero la clave económica es fundamentalmente la del embargo. 60 años después, 59 en concreto, ese embargo sigue aquí. Ese embargo fue impuesto en 1962 por la administración Kennedy. Eran los momentos de la crisis de los misiles cubanos y entonces Kennedy imponía ese embargo comercial a una isla que quedaba en la órbita de la URSS. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup anunciando que se iba a vigilar la construcción y el refuerzo militar y comercial que la URSS estaba haciendo en Cuba. Ese anuncio de John Fitzgerald Kennedy era respondido entonces por Castro, diciendo que este embargo no iba a costar a Cuba, iba a costar a los cubanos, decía Fidel. Para nosotros es inaceptable la cuestión de ese el bloqueo a cambio de concesiones políticas, concesiones que corresponden a la soberanía de nuestro país. Es absolutamente inaceptable. Es indignante, es irritante. Y realmente preferimos perecer a renunciar a nuestra soberanía. Preferimos perecer a renunciar, decía Fidel Castro, en un discurso y en una política que se ha mantenido así en Cuba desde entonces. Pero que fuera de Cuba sí ha virado. De hecho, en el año 2015, con la llegada de la administración Obama, comienza a cambiar el embargo. En mayo de 2015, Estados Unidos designa a Cuba como no patrocinador del terrorismo. Le levanta, por tanto, el bloqueo diplomático. Se restablecen algunos vínculos y se pone fin a las grandes restricciones económicas. Se pone fin a las restricciones de viajes, se pone fin a las restricciones de remesas y se pone fin a las restricciones en telecomunicaciones. Lo anunciaba Barack Obama en el Congreso de Estados Unidos. When what you're doing doesn't work for 50 years, it's time to try something new. Diciendo que si lo que no ha funcionado durante 50 años sigue sin funcionar, hay que probar algo nuevo. Y pidiendo que se estableciera un nuevo acuerdo de confianza en el hemisferio y una nueva política, a la que Raúl Castro, el sucesor de Fidel, respondía entonces así. Reconocemos la posición del presidente Obama y de su gobierno contra el bloqueo. Las últimas medidas adoptadas por su gobierno son positivas, pero no suficientes, porque el bloqueo continúa en vigor y tiene componentes disuasivos y efectos intimidatorios. Aquel movimiento por parte de la administración americana dio lugar a cierta apertura económica en Cuba. Comenzó un régimen denominado de cuentapropismo. Básicamente se permitía cierta iniciativa privada en Cuba que a día de hoy representa el 12% del PIB. Es decir, apenas un diezmo, apenas una décima parte, pero que permitía cierta apertura. Y entonces llegó Trump, y Trump anunciaba vuelta al embargo. The previous administration's easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. Diciendo que solamente se enriquecen los cubanos ricos y solamente se enriquece el régimen, que aquello no ayudaba a los cubanos, decía Trump. Completely one-sided deal with Cuba. Y decía, Obama ha cedido, Obama ha hecho una cesión unilateral. Trump prometía políticas duras, cumplir el embargo, decía. Decía literalmente que ponía su firma sobre un nuevo embargo cubano. Y entonces comenzaba a aumentar de nuevo la factura. Joe Biden llegaba en 2020
a una Casa Blanca en la que a lo largo de este año las políticas de bloqueo han quedado inactivas y la promesa de reversión del embargo está todavía sobrevolando, pero que no se ha sustanciado. Y con todo esto sobre la mesa, con toda esta situación económica, la factura. Después de 60 años de bloqueo, el PIB de Cuba es de en torno a 100.000 millones de dólares. Lo que se ha perdido son otros 130.000 millones, dice Naciones Unidas. La economía cubana podía ser más del doble de lo que es en la actualidad si todo este bloqueo no hubiera estado presente, dice la ONU. Y todo esto podría haber evitado este ambiente en las calles. La clave del embargo es probablemente la gran clave económica en todo este análisis. A la que ahora mismo hay que sumar un catalizador de toda esta crisis, y ese catalizador es la falta de turismo. El COVID ha terminado de destruir la economía cubana. La estructura de Cuba, la estructura de esa economía, descansa en un sector primario en el 3%, la agricultura apenas representa el 3,4%, con un sector secundario, el de la industria, que apenas representa un 20% y que está fundamentalmente controlada por el gobierno. El gobierno recibe mercancías, pero la reventa tiene márgenes de entre el 180 y el 240%. 100 empresas mantienen la facultad de importar centralizada, así que ese sector primario y ese sector secundario, esa agricultura y esa industria, apenas representan el 25% de lo que se mueve allí. Y la clave es el turismo. 76,4%. 76,4% de lo que ingresa Cuba viene vía turística, viene vía anuncios como este. Y las inversiones españolas allí han sido millonarias, con un problema. España se ha convertido en probablemente primer exportador, pese a que Cuba dice que China y Venezuela exportan allí más. Lo cierto es que ahora mismo las cifras de otros barómetros ponen a España como primer exportador sobre el terreno, pero esas exportaciones han ido cayendo dramáticamente. Eran 971 millones de euros en el año 2018. En el año 2019 esa cifra caía un 6,5%, 900 millones. Y en el año 2020, con el COVID, han caído un 35%. Están en 592 millones. España, el gran exportador, ha visto cómo su presencia allí ha menguado a la mitad. Esa inversión, Carlos Sevilla, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es fundamentalmente inversión turística. Sí, cerca de 300 compañías españolas operan en Cuba y las del sector turístico son las que mueven la mayor parte del negocio. De hecho, las cadenas hoteleras españolas abarcan el 70% de las habitaciones que hay en la isla. Meliá, por ejemplo, cuenta con 32 hoteles allí que representan casi el 17% de todas las plazas de la cadena. Iberostar tiene 18 hoteles en la isla, Barceló 3 y ENH 2. Dentro del sector turístico también operan en Cuba la tecnológica Amadeus y Viajes El Corte Inglés y aerolíneas como Iberia y Air Europa, que además en el último año han concentrado su actividad en el Caribe por las mayores restricciones de viaje a Estados Unidos. También tienen negocios allí, aunque en menor volumen, bancos como BBVA y Santander y la tabaquera Altadis, que gestiona junto al gobierno cubano la empresa Habanos. España es el país que cuenta con más empresas mixtas y sucursales en la isla. Según los datos del ICEX, nuestro país es el principal exportador europeo a Cuba y el país caribeño es el quinto cliente iberoamericano para España. Es esta la situación y es así de compleja la situación. Régimen, embargo y COVID son los tres factores que explican por qué está Cuba como está y por qué está Cuba como está ahora. El debate es algo más complejo, obviamente, que dictadura o no, y esta es la clave ahora mismo. ¿Qué se ha de hacer y qué política económica se ha de aplicar? Carlos Malamud, investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué se ha de hacer? ¿Se ha de levantar ese embargo o no?
Bueno, eso depende de las autoridades norteamericanas, pero no solo de las autoridades norteamericanas, sino también de cuánto haga el propio gobierno cubano. Con el acercamiento impulsado por Barack Obama en su momento, esto pudo ocurrir en la medida en que la respuesta del gobierno cubano hubiera sido mucho más positiva y hubieran dado pasos que le hubieran permitido a Obama ir al Congreso con compromisos serios y decir: señores, esto es lo que está pasando, esto es lo que puede pasar, levantemos el embargo, que ha llegado la hora de hacerlo. Pero esto no ocurrió porque el gobierno cubano se enrocó en sus posiciones, asumió su posición victimista y decidió que no era el momento de dar los pasos que hubieran permitido un cambio total de la situación. Y sin esto, evidentemente, seguiremos navegando en las mismas aguas procelosas que hasta ahora. Hay una ley que, en principio, afecta a terceros países. Estados Unidos puede dictar ese embargo a sus empresas, pero ha dictado una ley, la ley Helms-Burton, que también castiga a terceros países. Los países que tienen relaciones comerciales con Cuba pueden ser sancionados, pueden ser embargados si también tienen relaciones comerciales con Estados Unidos. Prácticamente esto obliga a escoger qué jurisdicción y qué socio busca uno, o Cuba o Estados Unidos, y no los dos. Eso fuerza, obviamente, a, escoger a Estados Unidos y a dejar caer a Cuba. Esta ley, la ley Helms-Burton, está intentando ser desmontada por el gobierno actual. ¿Esa ley Helms-Burton ha de caer? Sí, evidentemente es un anacronismo aprobado en su momento, en el año 96, después de que el gobierno cubano abatiera unos aviones cubanos al rescate, y esto generó una espiral de sanciones que nos ha llevado a donde estamos. Ahora, también es verdad que pese a la ley Helms-Burton, las inversiones siguieron llegando a Cuba. Los canadienses invirtieron, por ejemplo, grandes cantidades de dinero en la minería del zinc, pero también en otras actividades. España hizo lo propio con el sector turismo y el sector de tabacos, como se decía antes. Pero hay que tener presente esa realidad, ¿no? Es decir, es cierto, el bloqueo, la ley Helms-Burton, las sanciones han afectado a la economía cubana, pero pese a eso la economía cubana ha tenido momentos de mayor esplendor que la actual. Hay ahora una conjunción de causas que lo permiten explicar, pero si nos ceñimos únicamente a la acción deleteria, por así decirlo, del embargo, podemos perder de vista todo lo que está ocurriendo, ¿no? Es decir, es verdad que Trump con sus sanciones agravó la situación, que en parte es lo que han llevado a Cuba a como está, pero también es verdad que la improvisación de las autoridades cubanas es muy responsable de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, el momento elegido para abolir el sistema de doble moneda y quitarse de encima al peso convertible no ha sido precisamente el mejor momento, sobre todo teniendo en cuenta que esta medida, precisamente por los efectos nocivos que iba a tener sobre la economía, fue postergada en innumerables ocasiones, ¿no? Uh-huh. O la forma también en que el impulso reformista señalado en su día por Raúl Castro se dejó caer una y otra vez, imposibilitando tomar las medidas que hubieran permitido que la economía cubana se desempeñara de otra manera. Uh-huh. En Cuba hay intereses españoles de primerísima división. Meliá ha sangrado en bolsa en las últimas jornadas precisamente por esto, y los grandes grupos hoteleros no son los únicos. Hacíamos repaso aquí. ¿Qué pasa a partir de ahora con los intereses españoles en esa isla? Bueno, es verdad que hay importantes intereses españoles, pero también si uno se centra en el gran mapa de las inversiones españolas, el papel de Cuba es bastante limitado, ¿no? Es decir, las exportaciones tocaron un techo de $1.000 millones, las importaciones de 150 millones al año. Es verdad, España es el principal inversor europeo, pero el volumen de la inversión comparado con otros países de América Latina o con los grandes destinos de la inversión española como el Reino Unido, Estados Unidos u otros países europeos es bastante menor, ¿no? Entonces, eso es algo que también hay que tener presente. Es verdad que Cuba es un mercado reducido, pero ofrece también grandes posibilidades a la inversión española,
pero es importante recordar que así como la situación actual en Cuba ha afectado a los intereses españoles, ha afectado también a todos aquellos intereses extranjeros presentes, ¿no? Es decir, todo aquel inversor extranjero que está presente en Cuba está sufriendo por la actual situación y no solamente los intereses españoles. Pues Carlos Malamud, investigador principal de América Latina en el Real Instituto Elcano, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un placer, buenas noches. A esta hora, esta es la situación y esta la complejidad. Como ven, algo más difícil que dictadura sí o dictadura no. Hora 25 de los negocios. Seguimos. Hora 25 de los negocios. Con Javier Ruiz. Es la voz que marca los mercados. Jerome Powell, el gobernador de la Reserva Federal, diciendo se intervendrá si la inflación se va fuera de control. El jefe del Banco Central americano dice se hará lo que sea necesario para moderar los precios si los precios no se controlan, pero sigue manteniendo que esta es una situación puramente temporal y que la inflación no está fuera de control. Eso a esta hora mantiene a los mercados relativamente en calma en Estados Unidos. El Dow Jones ahora mismo subiendo un 0,1%, el Standard & Poor's un 0,2%, el Nasdaq plano y aquí en España el movimiento en los mercados. Eladio Meizoso, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué movimiento ha habido hoy? El IBEX 35 ha bajado hoy un 0,4%, ha cerrado la sesión en los 8.658 puntos en niveles, seguimos, del pasado mes de abril. Descensos moderados también en el resto de las bolsas europeas, solo la italiana ha subido hoy, aunque poco, algo menos del 0,2%. ¿Con qué valores, qué nombres protagonistas se la dio? Por valores, en el IBEX, las mayores caídas han correspondido hoy a las energéticas de renovables, Solaria, que baja un 2,9%, y Siemens Gamesa, que cede el 2,2%. Y otra vez inmobiliarias como Merlin y Colonial y empresas vinculadas al turismo como AENA y Meliá con retrocesos entre el 1 y el 2%. En el otro lado, tras las caídas de ayer, hoy las subidas las encabezan los bancos. Bankinter avanza casi un 3%, Santander roza el 1%, Sabadell el 0,7% y también empujan hacia arriba las siderúrgicas ArcelorMittal y Acerinox, que suben un 2,6% y un 1,5% respectivamente. A esta hora, esas palabras, las del gobernador de la Fed, son las que están marcando el mercado, diciendo no están fuera de control los precios, la Fed no tiene que intervenir, no hay que subir tipos, no hay que echar el freno de mano a la economía. Nicolás López, director de análisis de renta variable de Singular Bank, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Eso significa que los mercados pueden prepararse para subir? Bueno, de hecho lo están haciendo, ¿no? Si no en España, donde hemos tenido una problemática particular, o quizás incluso en Europa, que están más estables, pero la verdad es que las bolsas de Estados Unidos desde hace un mes, desde la última reunión de la Reserva Federal, pues han tenido un buen comportamiento, ¿no? Y bueno, por alguna forma confían en este escenario está transmitiendo Jerome Powell de que este repunte de la inflación que estamos viendo es algo transitorio y no va a requerir en principio, ¿no?, en el futuro, pues medidas agresivas de subidas de tipos que serían necesarias si la inflación no se controlara, ¿no? Pero tal y como se están comportando los mercados, y no solo la bolsa, también los bonos, que su rentabilidad ha caído bastante en las últimas semanas, el mensaje que parecen transmitir los mercados desde luego es que confían, ¿no?, que efectivamente pues la inflación va a ser transitoria. Con este escenario, tipos bajos y tipos bajos aquí para quedarse, con precios más o menos altos, ¿dónde estar? ¿Dónde colocarse en bolsa? Bueno, yo creo que en general el escenario es positivo, ¿no?, para la renta variable, y desde luego no hay una alternativa clara con estos niveles de tipos de interés. Quizás en la bolsa española el problema que tenemos ahora es que este resurgir un poco de los datos de contagios que amenaza con acabar de estropear del todo la temporada del turismo en verano, pues ha afectado un poco, ¿no?, a una parte de la bolsa española. Pero yo creo que teniendo una
digamos, una estrategia de diversificación suficiente, pues yo creo que hay que estar un poquito en todos los sectores, ¿no?, que se pueden beneficiar pues del crecimiento de la economía en los próximos 2-3 años, ¿no? En el caso de la bolsa española, desde luego, pues tenemos, digamos, la parte más cíclica, compañías industriales como Acerinox o Arcelor, que yo creo que siguen teniendo muy buenas expectativas. Creo que el sector bancario, que últimamente pues está un poquito más castigado, pero precisamente por esa caída de la rentabilidad de los bonos, que no debería ir mucho más, pues también es un sector que en los próximos meses pues pienso que se puede recuperar. Y después, bueno, ya valores un poquito más tradicionales, en cuanto que sí han tenido un buen comportamiento recientemente, el caso de Celnex, que ya ha tenido una noticia negativa, pero bueno, no cambia un poco, ¿no?, el escenario de crecimiento de la compañía. La propia Inditex, compañías como Ferrovial. Bueno, yo creo que tener una estrategia de diversificación en un momento en que hay ciertas dudas, si va a haber más inflación, menos inflación, yo creo que es importante para tener, digamos, un equilibrio, ¿no?, en la cartera. Pues director de análisis de renta variable de Singular Bank, Nicolás López, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Muchas gracias, buenas noches. Hoy, el día en que hemos leído Cuba, la otra emergencia, la emergencia económica. Hora 25 de los Negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.